Buenas tardes, nos encontramos en el cierre del ciclo de narrativas del siglo XXI de este año que hemos dedicado a las novelas de 2021 y tenemos una jornada pues muy especial. Alba Fernández de Ramos se encuentra este curso, ¿no? Ha estado realizando un año Erasmus en Roma, eligió esta novela de Vidas Samuráis de Julia Sabina, porque bueno, se vio ciertamente reflejada, no digo ya nada más, en la red de personajes, en las situaciones que las protagonistas, ¿no?, de esta novela pues viven, ¿no?, de una forma muy similar, que los alumnos Erasmus puedan llegar a encontrarse. En fin, Alba ya la conocéis, el año pasado ya participó como ponente, nos dio una magnífica ponencia sobre El Rey Transparente, una novela muy difícil de analizar, de Rosa Montero, que este año pues hemos estado recordando, porque iniciábamos con otra novela, segunda novela del ciclo de Rosa Montero, La buena suerte, con lo cual, bueno, pues nos uníamos, ¿no?, a lo que ya sabíamos de esta importante autora. Y pues quiero también señalar y desde luego agradecérselo vivamente la presencia de la autora de Vidas Samuráis, Julia Sabina, que es compañera de nuestro departamento de comunicación y documentación, e indudablemente pues va a ser una experiencia sumamente enriquecedora el hecho de que ella pueda, ¿no?, no tanto valorar, ¿no?, sino también participar, ¿no?, en el análisis, seguramente a nosotros se nos habrán escapado muchos puntos, muchos matices, ¿no?, que ella como autora, como creadora de esta novela habrá tenido en mente, ¿no?, a la hora de su escritura. Podrá valorar también la recepción de la misma por parte de los que la hemos leído, ¿no?, y que luego pues me imagino que nos entretendremos, ¿no?, en un animado debate para ir, bueno, señalando lo que más nos ha parecido significativo de la obra, ¿no? Así que, en fin, esa dimensión receptiva, yo creo que para la autora pues será también importante el poderla conocer, ¿no?, y más sobre todo si es de bueno, pues personas, ¿no?, que pertenecemos a un mismo y que nos estamos moviendo pues en el mismo sistema, ¿no?, universitario, que en buena medida, bueno, pues el argumento de Vidas Samuráis nos lleva a ese desarrollo. En fin, le doy ya la palabra a Alba, así que gracias, Alba, por haber elegido esta obra como cierre, y ya puedes comenzar cuando quieras, por favor. De acuerdo, pues muchas gracias, Fernando, por la introducción tan calurosa y amable. Y muchísimas gracias a Julia Sabina, que es la autora de la obra que voy a comentar a continuación, tanto por haberla escrito como por haber concedido su tiempo para hacerle una entrevista que he tratado pues, de introducir pequeños matices y preguntas que le realicé en este análisis. Así que, bueno, sin más dilación, comienzo. Bueno, lo primero es un índice porque como si alguien se ha leído esta novela, sabemos que las partes y las subpartes son muy importantes, así que qué mejor manera que demostrar que hemos entendido esto que haciendo un índice con las partes y las subpartes en las que he dividido mi ponencia. Además, recalco pues, lo fundamental del pensamiento francés, que es su estructura, con esta frase que he sacado de la novela: no olvidéis que en el pensamiento francés partes y las partes se dividen en subpartes, es muy importante. Y esto es un hilo que vamos a ir viendo desde el principio de la trama hasta el final. Comienzo con nuestra autora, aquí presente. Julia Sabina Gutiérrez Sánchez nació en Madrid en 1982 y pues ha vivido durante 8 años en Francia, siendo uno de los primeros lugares en los cuales estuvo la ciudad de Lille, que es donde transcurre la trama principalmente de esta novela.
Es doctora en Ciencias de la Comunicación y Estudios Cinematográficos por la Universidad de París III, que es la Sorbonne. A día de hoy, como dice Fernando, es compañera de departamento, es profesora de Comunicación Audiovisual en la Universidad de Alcalá de Henares y pues es también investigadora y creadora dentro de este campo, ¿no? Además, también está colaborando con el grupo de investigación Imágenes, Palabras e Ideas, que investiga sobre nuevas narrativas, nuevos lenguajes y el acceso a las nuevas tecnologías por parte de niños como de adolescentes. Pues ya empezamos con el título. Aquí he puesto las dos portadas, la portada española a la derecha y la portada de la versión italiana, Vita in Attesa, que significa en español Vidas en Espera, que ha salido con la editorial Garzanti. Quiero hacer un pequeño énfasis en el título porque puede parecer curioso, y es que bueno, nuestra autora se lo ha dedicado pues, a todos nosotros, a una generación que hemos tenido que viajar, que movernos, que aprender mientras nos estamos moviendo constantemente, y también nos incita a salir de nuestra burbuja de confort, a no estancarnos en lo que conocemos, porque si nos quedamos ahí, nunca podremos ser mejores o optar a algo mejor en nuestra vida. Entonces, luego hablaré un poco más de la relación que tiene este título con la trama, pero principalmente pues ya vemos tanto con el título como con las portadas que se trata de una novela pop en la que se habla de la lucha de uno mismo, ¿no?, en esta sociedad. Bien, pues empezamos con el inicio y yo le hice una pregunta en esta entrevista, que es si ella creía que cuando viajábamos huíamos, ya sea de alguien, de algo, de una situación, etcétera. Y ella me respondió que viajar es uno de los mejores antídotos para los desamores. Estos destrozan lo que era tu mundo. El irte fuera te ayuda a recolocarte, y quería un motor comprensible para su personaje, que en este caso es nuestra protagonista, que es Maribel. Es un desarraigo, algo que te quiebra por dentro y que te manda fuera. Y es que básicamente, como ya nos ha anunciado, el motor que anima a Maribel a irse de su ciudad, que es Madrid, a Lille, es un desamor, es un desarraigo del mundo que tenía ya establecido y que la empuja a irse fuera para salir pues, de esta situación que le hacía daño. Y es así como comienza nuestra historia. El tren Eurostar tarda 2 horas y 20 minutos en llegar de la estación del norte de París a Londres. Realiza parte del recorrido bajo del mar, por el túnel que atraviesa el Canal de la Mancha. Pero antes de meterse en el túnel se detiene unos minutos en una ciudad del norte llamada Lille. Ese era mi destino. Y es aquí, como ya viene dicho, que transcurre la mayor parte de la trama y fue el primer lugar al que llegó nuestra autora. Entonces es normal que haya reflejado parte de sus vivencias en esta novela. Cuando llega Maribel por primera vez a Lille, a mí me hace un poco recuerdo de Dante. Bueno, yo lo relaciono todo con Dante, pero llega un poco perdida, no encuentra dónde tiene que alojarse esa noche, no recuerda cómo ir, tiene que ir a un locutorio para encontrar dónde está su residencia. Entonces se nos presenta como perdida en esa nueva ciudad a la que acaba de llegar, no sabe dónde ir muy bien o cómo moverse. Entonces es como esta situación de decir qué estoy haciendo en el mundo, y cómo vamos a ver ahora cómo la va afrontando. Bueno, ¿y quién es Maribel?, ¿no? Pues la novela comienza con una frase de Víctor Hugo de Notre Dame de París, que es: el huevo, el nido, la casa, la patria y el universo. Y yo creo que esta frase, se lo comenté a Julia, es una metáfora de la evolución de Maribel a lo largo de la novela. Va pasando de lo que es ella a abrirse con todo el universo
al cual creía que no podía alcanzar y cómo va pasando por diferentes estados. Esto os lo dejaré a vosotros, si os habéis leído la novela o si os la vais a leer, pues que veáis esta relación y estos estados por los que va pasando. Al principio, pues eso, nos comenta que estaba sola, sola de verdad, sin que nadie mirase lo que yo miraba, ni nadie sintiese lo que yo sentía. Es una novela con la que cualquiera que haya viajado fuera de su casa o de su comunidad se ha tenido que sentir, sobre todo si alguien ha viajado solo. Llegas a un mundo nuevo que no conoces y estás sola y dices, vale, ¿y ahora qué hago si no tengo nadie que me ayude ni que me eche una mano? Pero por otro lado, sientes una gran sensación de libertad, de poder hacer cualquier cosa y es un poco la situación que se nos presenta al principio cuando llega Maribel a Lille, a esta estación de tren. Básicamente, ella llega a Lille gracias a una tesis, ha optado a un puesto de una tesis y ella se traslada allí. Y entonces, para huir de este desamor, como ya había mencionado, y entonces tendrá que aprender pues, a mimetizarse, digamos, con la sociedad que la rodea, que es la sociedad francesa. Entonces ella trata poco a poco pues, de mezclarse entre los franceses que van a la biblioteca, pero al principio sobre todo siente que, por ejemplo, el acento, que todo el mundo la rehuía por el acento que tenía, que sacaban que era española y entonces se ponían a hablar de fiesta, de paella, de siesta y ella como de, por favor, no me habléis solo de esto. Entonces ella tiene ahí como una crisis de identidad en la que va trabajando porque, como he puesto aquí, hay un momento en el que va a una fiesta de una profesora suya que dice, gracias a ella aprendí a ser francesa y ella como que cada vez se va sintiendo francesa, pero entonces justo viene alguien y le dice, tienes cejas de española. Es como que trata de huir de lo que ella es, tanto metafórica como literalmente, pero luego vuelve a la realidad y le dice, ¿estás segura de lo que estás diciendo? También tenemos un personaje que, bueno, como muchos habremos alguna vez experimentado en nuestra vida, hemos pasado por el síndrome del autor, ¿no? Bueno, ahora no me sale el nombre, pero, perdón, el síndrome del impostor, creemos como que, wow, es que he conseguido esto, pero realmente no me lo merezco, o he conseguido esto, pero realmente ha sido suerte. Y ella a lo largo de la novela va a ir dándose cuenta de que no ha sido pura suerte, sino que ha sido ella que gracias a su esfuerzo y trabajo pues va consiguiendo las cosas. De ahí, pues, por ejemplo, el siguiente pasaje que dice, no sé si estaré a la altura, le dije a Guillaume, no tengas la autoestima tan baja, sabes muchas cosas. Se nos presenta también un personaje que es luchador porque le van a pasar bastantes cosas malas a lo largo de la novela, pero yo se lo comenté al autor en su momento que había situaciones de las que digo, ostras, si a mí esto me llega a pasar en Roma, yo no sabría salir de esta situación a priori. Entonces se nos presenta como un personaje luchador que a pesar de los obstáculos que le va presentando su estancia en Lille, va saliendo de todos ellos de manera más o menos airosa, pero yo creo que hay momentos en los que le dicen que no lo ha conseguido, pero a mí, desde mi punto de vista, creo que salva todos los obstáculos. Y ahí que hay un momento en el que le digan, en realidad creo que es más bien como respondió con seriedad, los samuráis no tenían hogar y viajaban para instruirse. Y es que esto es un claro paralelismo entre el título, nuestro personaje principal, y bueno, esto se lo dicen mientras están comiendo una salsa que se llama salsa samurai, que también se nos habla mucho de la sociedad francesa porque ella piensa que esto es lo realmente francés hasta que luego se da cuenta de que la salsa, bueno, descubre que la salsa era belga. Entonces también esto es un dato bastante gracioso.
Y luego me comentó también la autora, quería hacer un personaje tierno, no quería hacer el típico protagonista de novela listillo que sabe todo y dice, lo sé todo. No, Maribel va aprendiendo a lo largo de la novela y es que es básicamente esto. Maribel llega, no sabe nada, no sabe ni dónde se tiene que quedar por la noche y luego ella ya comienza a trabajar en su tesis, en socializar, en hacer nuevos amigos, en buscar un hogar, con lo cual, como vemos, es un personaje como cualquiera de nosotros, cualquiera podría sentirse identificado con Maribel y cómo va aprendiendo, de la misma manera que lo haríamos nosotros si tuviésemos que irnos fuera. Bueno, he dividido la novela, la trama principal, siguiendo los objetivos que tiene Maribel, que son, pues primero, encontrar un hogar, ¿no? Donde establecerte, luego socializar, hacer amigos, hacer contactos y luego, por último, he dejado la tesis, no porque sea menos importante, sino porque creía que era un tema un poco más complejo o filosófico. Bien, pues empezamos con el hogar. Primero quería hacer una distinción, vaya hombre, se me ha cambiado la imagen, pero la de detrás es París, puesto que se contraponen mucho los dos lugares, pero no se hace desde una visión crítica, que eso me parece que está muy bien. No se critica la sociedad francesa, sino que se refleja lo que es, porque yo creo que estamos todos acostumbrados a la típica serie o película americana sobre París, como bueno, Emily en París, que yo creo que refleja una sociedad que no es verdad. Tú no vas y estás todo el día comiendo croissants o llevas boina por la calle. Y eso le hice esta pregunta que después de vivir 8 años en Francia, si se sentía francófila o francófoba, y ella me dijo que, bueno, pues eres un poco de un lugar cuando dejas de juzgar y comienzas a entender las acciones de por qué las personas hacen las cosas así. Los primeros meses comienzas a comparar todo, pero con el paso del tiempo esto se va diluyendo y esto se deja atrás. Y es que es así, tú cuando llegas a un sitio nuevo primero te paras a pensar y dices, oye, pues en mi pueblo no se hacen las cosas así. Pero luego si van pasando las semanas te das cuenta de que, oye, pues esto tampoco está tan mal, ¿no? Y es que, como ella bien dijo, si te quedas solo en la comparación, no, no aprendes nada, no te integras con la sociedad en la cual estás viviendo esta experiencia. Por tanto, quería remarcar pues, esta idea de Francia, que, por ejemplo, hay un momento en el que la profesora les pregunta ¿qué caracteriza el pensamiento francés? Repitió, mientras nosotros pensábamos en croissants, acordeones, boinas y sexo guarro, ¿no? Estos son todos los estereotipos que alguien tiene a priori de Francia, de la Torre Eiffel de París, ¿no? El Arco de Triunfo y todo esto. Y no, no vas más allá. De esto trata la novela también, que yo creo que este aspecto está muy conseguido y no muchas obras lo hacen. Pero luego ella, la profesora les dice, lo que caracteriza el pensamiento francés es la estructura. Nuestra escritura está muy estructurada. En Francia no podemos pensar sin estructura, ¿no? Es como las expectativas versus la realidad, que esto también es una novela que rompe mucho todos los estereotipos, digamos, que tenemos, tanto de irnos de Erasmus como de irnos fuera, como de qué es trabajar. Yo creo que esta es una novela que rompe todos los estereotipos y nos muestra la realidad, pero una realidad desde un punto de vista verdadero, ¿no? Porque también puedes mostrar la realidad, como me dijo ella una vez, pero que suene todo falso. Entonces, yo creo que se consigue mostrar la verdad de la sociedad francesa. Bueno, también, como digo, para empezar un viaje tienes que encontrar tu hogar. Eh, por ello, en un primer momento, Maribel, nuestra protagonista, se queda en una residencia, pero después de un tiempo de vivir con su compañera decide de que ya es hora de abandonar esa residencia, que hasta las mantas tienen pelotillas, que eso me hizo bastante gracia, y buscar un sitio nuevo donde empezar esta vida que ella quería comenzar al irse. Entonces decide acercarse a una inmobiliaria y ponerse a mirar.
y de ahí que aparece el siguiente extracto. En el escaparate de Collard Immobilier anunciaban estudios, habitaciones y casas para alquilar. Una mujer rubia con raíz del pelo negra echaba ojeadas a un ordenador al mismo tiempo que hablaba por teléfono y tachaba números impresos en un folio. Se llamaba Madame Berland. Y es así como se mete en un problema que es el tema de encontrar casa, que cuando te vas fuera lo primero que piensas es, bueno, yo me quedo en cualquier sitio, dejo las maletas y me voy a hacer turismo, o me voy a un bar, me voy a socializar, y la cosa realmente es mucho más difícil de lo que parece, incluso si te metes en fregados como los que se mete Maribel con la inmobiliaria. Esto es el caso de ella decide alquilar un apartamento, bueno, una casa rosa en la que se va a vivir con su amiga Paula, pero entonces ocurre lo siguiente: el propietario de la casa rosa consideraba que nuestro dossier era poco fiable, así que nos devolvía la fianza, un lenguaje formal y cordial para decirnos que nos quedábamos en la calle. Es decir, que después de dar tantas vueltas y de meterse en una inmobiliaria que le había hecho pagar un dinero para buscarle apartamento, la dejan en la calle. Entonces ella vuelve a la inmobiliaria, hecha una furia, y ocurre lo siguiente: empecé a embalarme, le cogí gusto a lo de gritar. Los clientes que entraban de nuevas a la inmobiliaria huían nada más poner un pie allí dentro. A Madame Berland le daba igual que gritase. Su mirada desafiante me hizo recordar los momentos en los que me peleaba en el patio del colegio. Y a todo esto, después de gritarle, de echarle un rapapolvo y de coger e irse, le dice su amiga Paula: ¿y piensas que esta mujer nos va a encontrar un piso después de esta cena? O sea, no seas ingenua, le has estado gritando y realmente crees que nos va a buscar un buen sitio. A todo esto de que, claro, como se habían quedado en la calle, pues tienen que recurrir a un amigo, que se quedan viviendo pues en el salón de este. Eh, entonces, a Maribel no se le ocurre otra idea que en los días siguientes poner a seguirse, o sea, perdón, seguirla por la calle. Decidí ir tras ella. Yo era la mirada subjetiva. Ella era el personaje inocente y comienza a seguirla por las calles como si se tratase de una película de horror. Y, y la ve, vale, se ha metido en este portal y ahora hace esto, y así está unos cuantos días hasta que finalmente coinciden en un mismo apartamento, que bueno, ya cuando leáis la novela ya veréis lo que ocurre, no os quiero adelantar nada, pero bueno, parecen quedar en buenos términos y entonces Madame Berland decide alquilarle otro piso. Este piso pertenece a una de nuestras mejores clientas, es una amiga. Le he contado que es de confianza. Abrió y pude comprobar que también el interior de las casas era largo y estrecho. Llegamos a una sala bastante amplia. Los ventanales eran inmensos. Ella se asomó hacia afuera, abrió los brazos, se dio la vuelta y se dirigió hacia mí. Este es vuestro piso. Si este es su piso definitivo o no, o tendrán más problemas, en cuanto al establecimiento de un hogar, os lo dejo a vosotros. Bien, ahora. Bueno, también cuando llegas a un sitio nuevo, tú tratas de socializar, de hacer nuevos amigos, como ya he dicho, de hacer nuevos contactos, y pues la primera amiga que hace es Paula, su compañera de habitación en la primera residencia en la que se encuentra. Y bueno, se nos presentan como un dúo a lo Sancho y Quijote. Esto me lo confirmó la autora. Quería que las dos fuesen antagónicas y que ambas se fuesen compenetrando. Es como le pasa a Quijote y Sancho. Finalmente les ocurre esto mismo a ellas. Quijote se vuelve Sancho y Sancho se vuelve Quijote. Digamos que Paula es un personaje que está muy centrado en su idea de conseguir una plaza como profesora universitaria y está todo el día dedicándole muchísimas horas a escribir artículos, a investigar. Incluso hay un momento que le dice Paula a Maribel: ¿qué estás haciendo? Y ella le dice: estoy leyendo una novela negra. Y dice: ah, pero tú lees por placer, yo solo leo artículos. Entonces está superpuesta y está como con la mente en el premio.
y no piensa en hacer otra cosa que trabajar y trabajar y trabajar para conseguir esta plaza. Aquí se nos presenta este personaje. Paula era doctora en económicas y estaba enfrascada en una investigación sobre la economía de los vinos en la región de La Rioja. Había llegado a Lille para hacer una pequeña estancia postdoctoral. En realidad el lugar no le interesaba. Dejaba que pasaran los días para conseguir un certificado de su estancia y poder incluirlo en el currículum. Su objetivo era sumar puntos para acceder a una plaza de profesor universitario. Sin embargo, ¿qué pasa? Que a la primera plaza que trata de optar, pues llega un profesor alemán, creo que era, y le quita el puesto. Entonces ella se deprime y es un profesor pues, que tenía un currículum muy bueno, que es lo que pasa a continuación. La verdad es que antes de saberlo estuve un rato escuchando a Paula llorar mientras murmuraba 67 JCR, 67 JCR. A veces añadía, encima del primer cuartil. Se quedó paralizada durante días, porque después de haber trabajado tantísimo, de haber escrito muchísimos artículos y de haber investigado todo lo que podía y un poco más, resulta que llegan y le quitan la plaza en la cara, entonces pues se queda hecha polvo. Lo que pasa es que Paula es un personaje, pues que ya digo, que es como un fénix, resurge de sus cenizas y vuelve a la carga con más. Así que decide asistir a unas conferencias y da una charla. Asistió a cada una de las conferencias, escuchó a cada uno de los ponentes y tomó notas de todo lo que dijeron. Finalmente, Paula había hecho lo imposible, que la dejasen presentar una comunicación dentro de un panel especializado. Paula estaba de nuevo en el punto de mira. Y es así como ella nunca desiste en todo esto y al final logra su objetivo principalmente. Y gracias a este empeño de Paula de estudiar tanto, de enfrascarse tanto, hace que Maribel se vuelva más intelectual, digamos, de que ponga los pies en la tierra y diga, ostras, tengo que centrarme y ponerme a estudiar, bueno, o ponerme a investigar, ir a la biblioteca. Además, muchas veces cuando tiene que dar una ponencia le pregunta a Paula de, oye, ¿y qué me pongo? Oye, ¿y cómo hago esto? Oye, pregúntame si me lo sé bien. Y entonces tienen esta compenetración que a mí me parece muy cookie. Y estoy segura de que os vais a enamorar de este personaje. Finalmente, pues era yo quien tenía que agradecer a Paula y no ella a mí. Paula me había enseñado que podía lanzarme al vacío y dirigirme hacia un mundo que no me correspondía. Y es que esto es el reflejo de cómo la empuja a seguir estudiando con su tesis porque la autora, uy, perdón, la autora, la protagonista piensa abandonar varias veces la tesis y decir, bueno, pues ya me da igual. Pero entonces, bueno, hay un momento que ya lo descubriréis, en el que Paula se desencanta de la investigación y se da cuenta de que ha estudiado una cosa que no le gusta y que decir, oye, pues esto igual no era para mí. Entonces, como me comentó la autora, ella vive tan alienada que no sabe cuál es su pasión. Hace eso porque llevaba tanto tiempo haciéndolo que es como de, bueno, pues ya es lo mío, no puedo dejarlo a estas alturas. Hasta que llega un momento en el que le dice a Maribel, ahora en serio, voy a dimitir, voy a dejarlo. Y pues si lo deja o no, también os lo dejo a vosotros. Luego, vaya hombre, se me ha movido. Otro personaje que aparece muchísimo es Guillaume. Este os puedo adelantar que es el interés amoroso de Maribel, pero lo que es curioso es que Guillaume nunca aparece como un personaje durante mucho tiempo en escena. Todo lo que sabemos de Guillaume es gracias a Maribel, porque Maribel le tiene en mente desde que le conoce todo el rato. Está todo el rato pensando en él, es un personaje fantasma, es igual que el fantasma de la ópera. No sabemos realmente quién es, no tenemos ni siquiera un perfil fijo, sí sabemos que tiene gafas, que lleva barba, pero no tenemos una idea clara de cómo es frente a, por ejemplo, Paula, que yo creo que está más definida, sino que, como me confesó la autora, el personaje de Guillaume estaba hecho para que cada uno viese a su propio Guillaume
teniendo en cuenta sus vivencias personales. Se nos describe al principio: de repente apareció un chico moreno con un jersey de lana que conocía a los amigos de Alessio. Tenía unos ojos azules, pero apretaba las mandíbulas como si estuviese acostumbrado a contener la ira. No estaba mal. Entonces tampoco es una definición súper descriptiva como en el realismo o en el romanticismo, sino que nos la deja más a nuestro aire. Y como digo, a continuación vamos a leer un montón de veces que ella está pensando en Guillaume, porque de verdad, si cogéis la novela y después de haberos leído comencéis a pasar las páginas y ver cuántas veces se repite el nombre de Guillaume y es Maribel pensando en él una y otra vez y diciendo: ¿y qué estará haciendo? ¿Y por qué no me contesta? Y realmente solo le conocemos por lo que piensa Maribel, no es que diga él: hola, me llamo Guillaume, pues yo qué sé, me gusta jugar al ping-pong, ¿no? Eh, y aquí un pensamiento suyo lo demuestra: si supieses la de veces que te he buscado en cada bar, en cada reunión con Alessio y sus amigos. Además, ella le busca constantemente y se pregunta que dónde estará, a ver si en este momento me le encontraré en esta esquina y será un momento mágico. Luego tenemos esta otra descripción: a veces era muy guapo y a veces feo. Moreno, rasgos duros, mirada dulce. Algo me llamaba la atención de él, que era imposible saber quién era. Como ya digo, es que ni, ni tenemos clara aquí su imagen. Luego, en cada nuevo lugar me imaginaba algo que Guillaume y yo pudiésemos haber hecho si hubiésemos estado allí juntos. Ella no deja de fantasear, de decir: oye, pues me gustaría vivir esto con él o me gustaría estar con él. Pero como ya digo, son todo sus imaginaciones, porque le está escribiendo y no le responde, ¿eh? Lo vemos a continuación. ¿Por qué no me respondía Guillaume? Mierda. Y Guillaume no me respondía a mis emails, y así está todo el rato de ¿y por qué no me contesta? ¿Y qué está haciendo? Como vemos, Maribel se ha enamorado de Guillaume, pero que Guillaume esté con ella es otra cosa. Guillaume no respondía a mis mensajes. Yo tenía un inmenso sentimiento de ridículo al recordar como hermoso un movimiento al que un momento al que otra persona no había dado importancia, pero la noche que habíamos vivido juntos había sido hermosa. Y es que ella le da mucha importancia a todo lo que viven juntos, pero sin embargo Guillaume como que no parece darle a priori tanta importancia. Me metí bajo el nórdico de mi cama de nuevo y llamé a Guillaume. No respondió. Esto es una constante. Escribí a Guillaume en un arrebato: vete a la mierda, nunca estás cuando te necesito. Hombre, es que si después de todas las llamadas no sacamos esta conclusión todos, pues algo está pasando. Hasta que luego finalmente lo bueno que tiene Guillaume es que le da la clave de su tesis, de todo lo que ella ha venido a hacer. Ocurre lo siguiente: una noche en la que le acariciaba el vientre mientras intentaba dormirme, Guillaume me dio la clave. Quizás tengas que hacer la tesis de algo que sea más cercano a ti, no sé, algún símbolo de Madrid. Bien, ya pasamos con la tesis. Bueno, he puesto este meme porque yo creo que es bastante representativo de la situación de Maribel con la tesis, porque le están preguntando constantemente, pero luego ella dice: ah, no, voy, tengo ideas, tal, pero tampoco nos queda nada en claro. El proyecto de tesis doctoral que me había permitido mudarme a Francia llevaba por título Heurística de la paradoja del capitalismo artístico y la Torre Eiffel. Mi objetivo principal no era hacer una tesis, sino marcharme de Madrid. O sea, ya nos dejan claro que la tesis es una vía de escape a la situación que había, que estaba teniendo en Madrid, y cómo esta le parecía la mejor solución, pero no estaba haciendo realmente algo que la apasionase como tal. El proyecto indicaba a grandes rasgos en qué consistía mi tesis doctoral. Añadí lo de y la Torre Eiffel porque quería irme a París, pero también pedí otra beca en la que sustituí y la Torre Eiffel por el Empire State Building para irme a Nueva York, y otra en la que titulé la propuesta Heurística de la paradoja del capitalismo artístico y el Cristo de Corcovado para Río de Janeiro. Esa sería la llave que me abriría la puerta al mundo. Y es que es esto, o sea, ella ve su tesis más que como un proyecto que le haga mucha ilusión hacer, como una llave a una nueva vida lejos de los problemas que haya tenido pues, en su ciudad natal.
es como un comienzo. Ella al principio no le daba mucha importancia, es como de, bueno, sí, tengo que hacer una tesis mientras estoy aquí, pero ya soy libre, ya me he escapado de todo lo que tengo detrás. Y entonces todo con la tesis va medianamente bien hasta que entonces, después de haber asistido a algunos cursos, el profesor que le lleva la tesis le pregunta, después de que ella le está diciendo, pues tengo esta idea y esta y esta y esta, le dice, pero exactamente, ¿cuál es tu hipótesis? Y entonces ella se queda callada y mira su reflejo en la ventana, que es como muy ilustrativo de decir, vale, no sé para dónde tirar. Entonces, bueno, el profesor le da ánimos y le dice, oye, no desistas, porque esto, como me dijo a mí la autora, es una carrera, no es un sprint, no se hace en un día una tesis, sino que lleva un tiempo y esto mismo se lo transmite su profesor. Y aquí hay varios aspectos de las tesis, porque yo creo que en esta novela se reflexiona bastante del mundo académico, no solo de cómo los jóvenes nos hemos tenido que ir fuera para encontrar trabajo, sino también de lo duro que es a veces pues competir entre los mejores o de lo que conlleva hacer una tesis pues estando en un país en el que no conoces cómo se realiza, cuál es su sistema, tienes que tomarte un tiempo para estudiar, oye, cómo se hacen aquí las cosas, ¿no? Y esto es lo que le pasa a Maribel. Os parecerá una tontería, pero no sé si poner números o letras en el índice. No es ninguna tontería, dijo Alessio, que ya tenía el índice y la introducción y había esbozado algunos de los capítulos. Yo pongo letras y números, porque todas las partes tienen subpartes. Por ejemplo, si pones 1 introducción, la subparte se puede llamar 1A, lo que sea, y la primera subparte de esta subparte, 1A1, y la subparte de esta subparte, 1A2. Y es que al final, como terminan comentando los personajes, el índice es lo más difícil de hacer de la tesis, porque luego Maribel ya se da cuenta de que tiene todas las ideas en su cabeza y de que puede ir construyendo algo con todo lo que tiene. Sin embargo, pues a lo largo de la novela se atasca, dice, ostras, es que no puedo, le aconsejan cambiar de título y ella dice, pero ¿cómo iba a cambiar de rumbo? ¿El rumbo de qué? Para tener un rumbo hay que haber hecho algún camino, pensé sin decirle nada. Entonces ella se ve a veces en una incógnita de decir, ostras, pues, ¿qué hago con esto? Pero al final ella no desiste y decide presentar pues, su idea en un congreso, pero dado que no ha entendido muy bien el pensamiento francés, pues ocurre lo siguiente. Señorita, no he entendido nada de lo que nos ha contado, tampoco he entendido nada, yo tampoco. No está estructurado, le faltan partes y subpartes. Es que ya veis que lo de el track de las partes y subpartes desde el índice tenía sumida. Entonces un día se encuentran con su profesor y le dice que qué hace en un bar y ella le dice pues nada, que he dejado la tesis. Y entonces él le responde, pero si había empezado usted muy bien, ¿así? Joder, pero estaba muy atascada, no sabía cómo empezar. Eso es normal, no es fácil hacer una tesis doctoral y es que la idea es esta, si todo el mundo pudiese hacer una tesis doctoral tan fácilmente, pues todos seríamos doctorados, ¿no? Y entonces, bueno, luego va a hablar con su profesor de nuevo y decirle, oye, mira, que sigo con lo de la idea de la tesis. Y le dice, lo siento, aunque el tema pueda ser sugerente, no me interesa su tesis, es usted muy inconstante. Pero bueno, ella, como digo, no desiste. Le dice el profesor que si encuentra financiación para la tesis, se la lleva. Entonces ella decide presentarla en otro concurso, digamos. Y entonces la presenta y al parecer pues todo el mundo queda contento. Consigue entender cómo van las partes y las subpartes del pensamiento francés y entonces le dicen, me han interesado las partes de sus subpartes, están muy bien organizadas. Es cierto, unas bellas partes y subpartes. Entonces, Maribel ya ha aprendido, al final de todo, pues ha integrado el pensamiento francés, que al principio, como hemos visto con el índice, no entendía de decir, madre mía, qué cacao. Entonces, este concurso, a pesar de que le había ido muy bien, pues no logra alcanzar el primer puesto y ella como que se viene un poco abajo de decir, ostras, me han dado el segundo puesto, pero entonces viene alguien y le dice, ¿qué ocurre? Me pregunto, he quedado segunda, no he conseguido la financiación.
¿En serio? Asentí cabizbaja. Pero eso es increíble. ¿Sabes lo difícil que es eso? Me dio un abrazo. Has quedado de la segunda. Entonces ella se viene arriba y dice, he quedado de la segunda, celebré. Es como una escena muy cómica que es de mis escenas favoritas, porque es como de, jo, yo que vengo aquí toda hecho a polvo y resulta que he hecho algo muy, muy importante y es como ese aprendizaje pasito a pasito. Bien, y ya las conclusiones, que es por qué yo recomiendo esta novela, pues yo creo que cualquier estudiante puede verse reflejado en sus páginas, no solo por el hecho de irse fuera de Erasmus, que seguramente algunas de mis amigas que están aquí el año que viene, cuando se vayan de Erasmus, pues podrán comprobar si se han leído la novela, si lo que pasa es verdad. Yo me he sentido muy identificada, como bien dijo Fernando antes. Pero también por el tema de la educación, porque se hace reflexión sobre ello y sobre el trabajo, que ahora, bueno, quería debatir esto en la ronda de preguntas. También a mí, bueno, a día de hoy como que se pone todo en relación en la cultura pop de Dante y la cultura pop. Star Wars, ¿cómo ha evolucionado en la cultura pop? ¿No? Pues entonces a mí esta novela me recuerda a Willy Fogg, pero en versión pop, en versión millennial, ¿no? Porque es una protagonista que no deja de viajar en ningún momento y no se rinde a pesar de las adversidades, ¿no? Como hablé antes, es una novela que refleja la realidad, la que todos conocemos, pero desde un punto de vista de la verdad, porque tal y como yo hablé con la autora, ella me explicó de, bueno, tú puedes escribir tanto novela histórica como un cómic, como hacer una película, pero que todo suene falso. Puedes contar tu vida desde un punto de vista que no es real. Sin embargo, cuando tú comienzas a introducir tus vivencias, pues ahí ya se ve la verdad de cada uno. Tiene un ritmo muy rápido, es muy ágil, yo me lo leí en 2 días, entonces es una lectura que no dices, no me estoy leyendo, yo qué sé, Los Miserables, sino que está muy bien. Luego el humor está asegurado, te echas unas risas como estas escenas que os he puesto antes, y seguro que encontráis muchas más. Es más, cómo se conocen Guillaume y Maribel creo que es brutal, es la mejor escena, pero esa os la dejo a vosotros. Y a mí me recuerda un poco como si fuese una hermana mayor que vuelve de vacaciones y te cuenta todo lo que le ha pasado y te dice, oye, pues mira lo que me ha pasado, que perdí el tren y luego no encontraba la maleta y luego me pasó esto otro. Entonces no es como un personaje que ella decía listillo de decir, oh, pues yo he sobrevivido a todo esto, no, sino que es como un relato muy cercano, muy cálido. Y pues es una novela que la autora ahora nos hablará un poco más de ello, espero, que ella escribió pues para cerrar una etapa de su vida y es que a su vez la propia protagonista cierra y abre etapas. Entonces es una novela como de transición, digamos, de cerramos una etapa y a otra nueva. Y yo creo que esto es lo guay de esta novela, que te puedes sentir identificado y decir, vale, esto no, aunque parezca el final, no es el final y puedo seguir adelante como la protagonista. Y pues hasta aquí la exposición. Muchas gracias, bueno, a Fernando por permitirme estar aquí un año más, a todos mis compañeros conferenciantes, a todas mis amigas que se han acercado a pesar de estar en el sprint final, que se agradece mucho la compañía y el apoyo desde la distancia, eso es lo que más se valora. Y a la autora, pues tanto por la novela como por la entrevista que me permitió hacer. Y nada, Fernando, te devuelvo la palabra. Fernando, dime que estás ahí, por favor. Perdón, es que siempre me pasa que no pongo el micrófono porque lo tenía quitado. No me había ido como a las catacumbas, ¿no? Que es uno de los escenarios que aparecen por aquí en la novela de Julia Sabina. Gracias, Salva, Sí. por avisarme. No, No, decía que me
que me sumaba a tus agradecimientos, porque indudablemente tanto para los compañeros que han asistido como fundamentalmente porque estamos en unas fechas pues muy críticas, ¿no? Con 1000 ocupaciones encima. Bien, procedo ahora a realizar una valoración, porque siempre en el ciclo este pues, tenemos esta costumbre de mi parte para comentar un poco la presentación de Alba, que ya en sí ha sido bastante completa, pero como ya sabemos, una lectura nunca, una novela no se puede agotar, ni muchísimo menos, ¿no? Con todas las lecturas, interpretaciones, visiones o revisiones que podamos hacer de la misma, y Vidas Samuráis pues tiene muchas vertientes, ¿no? Para poder entrar en ella y poder, desde luego, desbrozar toda la trama de sentidos que pone en juego su autora. Entonces voy a hablar unos minutos, como siempre, y luego ya le daré la palabra a Julia Sabina, si es tan amable, para que, en fin, nos comente algo, ¿no? Sobre las ideas que hemos puesto en juego sobre su obra, si le parece, en fin, que hemos acertado en las ideas con las que la hemos presentado o la hemos analizado, o hemos intentado aquí analizarla. Efectivamente, además, claro, las perspectivas Alba y la mía, pues no pueden ser más complementarias entre sí, ¿no? Porque Alba pertenece, en cierto modo, a la generación que puede verse muy bien reflejada en la figura, bueno, pues de Maribel, ¿no? Y quizá en todo el grupo con el que se mueve. A lo mejor, bueno, Paula ya le pilla un poquito mayor porque se encuentra ya en otro orden, cerca de la treintena, pero yo en la línea de sentido, ¿no? que más me ha llamado la atención ha sido la profunda sátira, ¿no? Y crítica que Julia Sabina pues realiza, ¿no? De la propia universidad y de esos sistemas tan opresivos, ¿no? Y desde luego asfixiantes para realizar una carrera que acabe conduciendo a poder pues, ser docente universitario. Claro que se trata de una carrera de fondo, es decir, que quien llegue a alcanzar un puesto en la universidad antes de la cuarentena, pues es algo verdaderamente inconcebible, ¿no? Yo por eso pues me he sentido muy identificado con todos esos problemas, tanto por los que están viviendo mis doctorandos, ¿no? Que se encuentran un poco en la orientación de Paula, sumando puntos, buscando estancias para poder luego estancias en el extranjero, viendo qué revistas, cuáles están mejor valoradas, el cuartil para ir. Todo eso está muy bien reflejado en la obra, ¿no? Y yo creo que los dos personajes, de Maribel y Paula, que comparten habitación, primero en la estancia del colegio, ¿no? Universitario de Lille, y que luego, bueno, pues van pasando por diversos pisos, ¿no? Que es quizá también otra de las líneas más ágiles, ¿no? Para ir creando intrigas y para que puedan entrar nuevos personajes en la obra, están muy bien construidos desde esta vertiente, porque una, pues bueno, es alguien que inicia una tesis doctoral y otra es pues una persona que está teniendo una postdoc, como diríamos, y necesita una estancia en el extranjero pues para afianzar un poco las posibilidades de poder optar a alguna plaza. Entonces, bueno, pues cuando se presenta Paula, no tenía freno, era una máquina de trabajar para conseguir su anhelada plaza de profesora y únicamente valoraba en su vida lo que puntuaba en el baremo de la ANECA, el organismo que se encargaba de evaluar y certificar la calidad de todo lo relacionado con la enseñanza en España. Bueno, yo he trabajado, ¿no? En la ANECA bueno, pues por desgracia mía, ha sido uno de los vinculados en que he estado metido y tantas veces en que he estado
disfrutado viendo expedientes de posibles becarios, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal, becarios postdoc, etcétera, pues siempre pensaba lo mismo, ¿no? ¿Qué vidas más a la deriva están detrás de todos estos currícula que nos llegan y uno se da cuenta viendo las edades, ¿no? Y piensas, pero ¿vives o no vives? ¿Estás permanentemente abocado a la construcción de este currículum en el que cuantas más líneas haya, cuantos más datos aportes, cuantas más publicaciones tengas? ¿Dónde está la vida de verdad? ¿No? Yo muchas veces me lo pensaba, ¿no? Cuando me tocaba examinar todos esos expedientes. Y aquí en el caso de Paula es perfecto. Es decir, yo lo he visto desde la propia experiencia, pues bueno, de todos estos doctorandos o doctores ya que han trabajado, que han trabajado conmigo. Entonces, el sistema para mí se trata de una novela de aprendizaje y yo no sé si este término a lo mejor a Julia Sabina pues le gusta, no le gusta, no es, en fin, la típica Bildungsroman que cogemos a un personaje pues casi desde su infancia y vemos cómo va evolucionando a lo largo de la vida porque por lo común, ¿no? Esos enfrentamientos son mucho más crueles en este sentido, pero es verdad, ¿no? Que se trata de un proceso de aprendizaje, ¿no? Tanto por el enfrentamiento con otra cultura, con otras tradiciones, con otras lenguas, con otros sistemas educativos al que se someten Maribel y Paula, ¿no? Es Maribel la protagonista, pero bueno, Paula no le queda a la zaga en este sentido. Como hemos visto por la presentación de Alba, ha aprovechado Julia Sabina perfectamente esos 8 largos años en que ha estado en Francia, muy conectada con el mundo universitario, que está perfectamente reflejado, como es evidente, pero a mí, por ejemplo, lo que me ha llamado la atención también es lo bien que reflejan los espacios por donde se mueven los personajes. Es decir, las descripciones de Lille son preciosas, el entorno, ¿no?, de esta ciudad del norte de Francia que merece, ¿no?, que ser visitada, y de rebote París, ¿no? Porque Maribel pues viaja en 2, 3 ocasiones a París para, en fin, diversas actividades, tanto relacionadas con su tesis como sobre todo porque los amigos le acaban llevando allí. Entonces el sistema de personajes y los espacios en que estos personajes están acotados están muy logrados. Los personajes funcionan emparejados, ¿no? Ya hemos visto pues esa visión complementaria que se establece entre Maribel y Paula, ¿no? Además es muy claro, hay un punto, no estoy destripando con ello nada porque lo ha señalado Alba en su presentación, en que donde para Paula, de repente cobra impulso, ¿no? La vida académica de Maribel, ¿no? Porque estaba ya harta, ¿no?, de la tesis, veía que no encontraba medio de enderezarla, ¿no? Y la había casi abandonado. Entonces, hay justo, ¿no?, una escena en donde se produce, bueno, pues toma, te entrego este testigo porque yo dejo esto y porque creo, dice Paula, en este sentido que voy a vivir de otra manera. Me ha llamado muchísimo la atención que en esa escena, pues bueno, parte de ese cambio que se opera en Paula venga dado por los contactos que realizan con un grupo circense, ¿no?, con una troupe de animadores del circo, ¿no? Y me preguntaba, y le pregunto en este sentido a Julia Sabina si luego me quiere responder si acaso los nombres de esos personajes tienen algo, tienen una simbología, ¿no?, que vaya un poco más allá de un simple nombre, ¿no? Como estudiábamos en su momento, el nombre del personaje es fundamental, ¿no? Y a mí los nombres de Maribel y de Paula, sobre todo, me han evocado nombres de figuras de Miguel Miura, sobre todo Paula, en Tres sombreros de copa, que es la protagonista y que a fin de cuentas pues va con Bubi y con un grupo también circense, en fin, puede que sea casualidad, ¿no? Pero bueno, ya tenemos tantas lecturas en la cabeza que a veces los filtros de lo que leemos pues se nos va colando por ahí. En este sistema de relaciones de personajes pues nos ha hablado perfectamente Alba de la figura de Guillaume, que está además muy bien construido,
encierra, ¿no?, muchos aspectos que tendrá que ir descubriendo poco a poco Maribel, y yo no los voy a revelar tampoco, pero bueno, la contrafigura de Guillaume es Felipe, ¿no?, que es el novio que de repente pues decide prescindir de Maribel, no se sabe bien las causas de la ruptura, es una acción muy repentina, como ya es una generación que me pilla a mitad alejada, pues es algo sobre lo que yo no puedo opinar, ¿no? Pero es como diciendo, bueno, pues hasta aquí hemos estado de novios, pues ahora ya no lo estamos, ¿no? Y eso es lo que lleva a Maribel a embarcarse efectivamente en esta aventura, ¿eh? Felipe, que aparecerá por Lille, no con esto destripo nada, y evidentemente se producirá, ¿no?, esta serie de situaciones tensas, ¿no? Porque lo bueno de la novela es que a cuantos más personajes van apareciendo, estos personajes se llevan en la mano un mundo, ¿no? Y de ese mundo pues van naciendo, ¿no?, intrigas con las que se van enredando unos y otros de una forma absoluta. Yo no he encontrado un personaje que podamos decir secundario, porque todos tienen su propia vida, ¿no?, sus propias situaciones, incluso Hubert, que es el que regenta un bar en donde Maribel va a trabajar, ¿no?, cuando ella parece que arroja la toalla, ¿no? Es muy importante, ¿no?, porque él piensa, por ejemplo, una tesis en letras es algo de antisistema, dice, ¿no? Y en cierto modo, bueno, pues esta sería una orientación también muy clara para valorar, ¿no?, ese esfuerzo o esa serie de trabajos, ¿no?, que realiza Maribel por intentar adaptarse, y por supuesto Alessio, ¿no?, que es un personaje también magistralmente perfilado, y además pues va a ser foco, ¿no?, de irradiación de numerosas situaciones que van a ir complementando pues la vida de Maribel y de Paula, ¿no? Y esto es como consecuencia, bueno, pues los que hayáis estado de Erasmus o los que hayáis estado haciendo estancias de investigación en el extranjero, pues os habrá pasado, ¿no? Es decir, el modo en que las redes, ¿no?, de las personas, ¿no?, que vas conociendo, pues te permiten integrarte poco a poco, ¿no? Y Alessio al principio, que lo conoce Maribel, es alguien que está muy integrado en la vida de Lille, ¿no?, que le ayudará, aparte de prestarle socorro cuando la aloja en su casa. Por supuesto, las figuras académicas de Madame Brutin, o Brutin como aparece escrito, o sobre todo el profesor que le tiene que dirigir la tesis a Maribel, Monsieur Lemaitre, sobre todo Monsieur Lemaitre, ¿no?, porque ahí es donde Lemaitre en francés pues, nos señalaría el maestro, ¿no?, el amo, el jefe, ¿no?, diríamos que sería la propia traducción, ¿no? Y es magnífica la parodia o la caricatura que se realiza en la novela de este profesor que vive en París pero coge el B para ir Lille en una hora, aparece con una gabardina, con un fular, con una especie de medio melena, dice, y con él traía Lille el brillo de las boutiques de París, ¿no? La primera vez que lo encuentra en una cafetería, y que es cuando empieza a mirarle y a decirle, oye niña, ponte primero a preparar un índice que tenga todas esas partes, subpartes, porque aquí como no tengamos las estructuras y las subestructuras claras, pues lógicamente no te vas a comer un colín, ¿no? Le viene a decir, que no sé cómo se dirá en francés, pero básicamente es lo primero que le dice, ha escrito ya el índice de la tesis doctoral, y claro, Maribel cae en un pozo profundo, ¿no?, diciendo de qué me está hablando este profesor, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay personajes que pertenecen ya a otra generación y que reflejan muy bien, ¿no?, ese sistema, ¿no?, tan opresivo como estábamos indicando, la propia figura, ¿no?, de Madame Berland, ¿no?, a la que sigue, ¿no?, y que espía, cuyos pasos espía, ¿no?, de una forma, porque quiere conseguir un piso, quiere que le ayude, la otra se niega, en fin, ahí hay una serie también de situaciones que cuanto más entra en el fondo de la vida de Madame Berland, ¿no?, mayores líneas argumentales van tejiéndose sobre el pasado de la propia, ¿no?, Madame Berland, y sobre el deseo de haber tenido una vida distinta a la que finalmente ha llegado a tener, ¿no? Por eso decía
diría que no hay personaje, ni muchísimo menos, que sobre en esta obra. No vamos a hablar, ¿no?, de los personajes de Madrid, ¿no?, pero yo creo que la figura del abuelo es enteramente entrañable porque es quien sostiene económicamente este esfuerzo que realiza, ¿no? Y por supuesto el trabajo, ¿no?, de Maribel ayudándole en la mercería, con la que se ganaban la vida de un modo a veces boyante, pues a veces muy duro, dependiendo, bueno, pues de las distintas competencias a las que tenían que hacer frente. Entonces, bueno, yo creo que estos son un poco los elementos, ¿no? A mí luego ya por otra parte, y ya con esto me callo porque si no, pues no dejo hablar a nadie, me han importado también, ¿no? Y ahí pues la que es mi compañera, ¿no?, en un departamento de filología, comunicación y documentación, pues no, era obvio que hiciera también reflexiones sobre la lengua, por ejemplo, las dificultades, ¿no?, de ir con el español, ¿no?, a Francia, ¿no?, por las R's, por las J's, ¿no?, con púas y garras, se dice en un momento determinado, ¿no?, que parece que el español es una lengua difícil. Otro personaje como Manolito del Fuego, que es también un personaje magnífico, que tiene una capacidad, ¿no?, de hablar una lengua en la que se mezclan lenguas muy diversas, estratos muy diferentes de otras, pero que todos lo entienden y es capaz de lograr, ¿no?, animar pues toda esta serie de ambientes en los que se llega a encontrar. Entonces, bueno, es una novela muy rica por todos estos aspectos y que cualquier lector, desde los jóvenes que están ahora mismo aquí asistiendo, que puedan llegar a sentirse identificados con las figuras, ¿no?, de la doctoranda o de la becaria, ¿no?, postdoc, Paula, etcétera, pueden disfrutar indudablemente, o aquellos, bueno, pues que ya estamos en varias generaciones más adelante, pues lógicamente pues hemos disfrutado, amén, ¿no?, de esas anécdotas y situaciones de los estudiantes, que a fin de cuentas los tenemos en las aulas, hemos disfrutado con la parodia, la sátira, la crítica que se realiza con toda justicia de ese sistema universitario pues que nos tiene a todos ahogados. Entonces yo creo que esos son méritos perdón, de la novela, y antes de que me ahogue como uno de los personajes que aparece en esta obra, voy a callarme ya y le voy a dar ahora la palabra a Julia Sabina y luego a Alba por si quieren añadir algo, y así pues podemos dar paso al debate. Así que Julia, te damos la palabra para que estos análisis que hemos realizado, Alba y yo, de tu novela, bueno, pues si quieres añadir algo o nos quieres mandar a freír espárragos o cualquier cosa de estas, pues nada, estamos aquí, como dijimos, un poco entre familia también. Bueno, muchas gracias Fernando y muchas gracias Alba, porque la verdad es que da gusto. Yo cuando escribí esta novela, la verdad es que hubo una parte de venganza con el sistema universitario. Al final es la Mm. propia universidad la que termina dándole, ¿no?, esta lectura, que es un poco lo que le ocurre a la novela, ¿no?, que hay como aspereza y ternura hacia este mundo que es el nuestro, ¿no?, del trabajo intelectual. Y muchas gracias porque ha sido muy, muy emocionante escuchar lo que decíais de los personajes. Es muy emocionante sentir siempre que alguien ha entrado en ese mundo en el que alguien está, has estado trabajando tanto tiempo y que estás trabajando no como Paula, porque nunca sabes cuando escribes una novela, ahí no hay plaza doctoral, ni plaza, ni currículum, ni nada. Es algo que haces porque sí, porque, bueno, que te gusta. Y eres la primera persona, Fernando, que ha entendido lo de Paula. Sí que es verdad que yo, la verdad es que la primera vez que vi de pequeña Los tres sombreros de copa, que luego leí la obra, porque yo sé que la verdad es que el teatro siempre es algo que me, que me ha fascinado, por eso todo este tema también de los espacios y cómo está la vinculación del personaje y el espacio. Ahora quiero estoy intelectualizando un poco lo que he hecho, pero sí que es verdad que Paula venía de ahí, Paula, el nombre viene de ahí, Maribel,
se llama Maribel porque es una amiga mía que le puso a su hija de Mm. nombre Julia y yo como no tengo hijos, pues mi hija era Maribel. Quería- Perfecto. pero al mismo tiempo quería Sí, que fuesen dos nombres que fuesen muy españoles, pero que no fuesen Carmen, María o todo esto que a veces me hace salir claro. bastante de la narración porque tampoco son nombres muy recurrentes en literatura o cuando alguien o los guiones que les hago escribir a mis alumnos y todo esto. Y sí, y la relación con el circo viene de ahí y también porque me sorprendió porque en Francia realmente hay gente, mucha gente que estudia circo y yo es algo que me sorprendió mucho cuando fui Sí, allí. sí. Dije, ¿cómo es posible? Y además se lo toman muy en serio el tema del circo. Yo iba Ujú. mucho al circo, había... También mi amor por el teatro pues me hizo estar muy vinculada al circo y ver todo esto que hacían y conocer a gente que para mí me resulta muy extraña porque soy una persona, yo personalmente, mucho más austera y menos extrovertida que una persona que haga circo, entonces siempre me han sorprendido los circenses, ¿no? Sí. Y sobre cuestiones, realmente sí que es una novela de aprendizaje, pero ¿qué novela no es de aprendizaje en realidad también? Es, Mm. o sea, en el momento para mí son muy importantes los arcos de desarrollo, me pone muy nerviosa cuando algo se plantea y no se desarrolla. Es verdad que incluso yo es que como explico audiovisuales, pues para audiovisuales para mí siempre, hasta cuando uno analiza un plano de Kurosawa, ve cómo Kurosawa tenía en un mismo plano un inicio, un nudo y un desenlace, y estos son tres partes que se van, que Mm. luego se van reproduciendo y así exponencialmente en una obra, y para mí eh, es muy importante cuando uno plantea una narrativa, luego cada uno hace como hay gente que prefiere deconstruir o prefiere, pero para mí era muy importante que cada personaje tuviese una vinculación con la obra y que tuviese un desarrollo y que lo que a ella le ocurre Claro. a los demás tiene una influencia de unos sobre otros y que todo sea una gran red, porque una de las ideas de esta obra es como que tú te puedes marchar solo, pero las sociedades son redes y al final te tienes que meter en ella y estos son los personajes y esta es la gente que vas a Sí. conocer cuando estás fuera. Sí, Eh, también si me permites, Julia, la dimensión audiovisual, ahora que estaba señalando pues, lo que tú enseñas en la universidad, se ve muy claramente en la pareja de Alessio, el fotógrafo de espaldas. Yo creo que el valor de la fotografía es importante en esta obra, ¿eh? Ya no solamente por las fotos del pasado que encuentra Maribel de Madame Berland, por ejemplo, ¿no? Que le permiten abrir ese mundo, sino porque hay continuas recurrencias, ¿no? A planos fotográficos. Yo creo que tú has acotado los espacios también desde esa dimensión. sí, exactamente, cinematográficamente e incluso Mm. teatralmente, porque muchas de Sí, las escenas y de los espacios, muchas de las escenas, los personajes no salen de ahí hasta que terminan lo que tienen que hacer. justo. Eh, por ejemplo, cuando Paula se encuentra con... Pero esto ya son retos que yo tengo míos personales escribiendo porque me gusta que sea así. Y porque para Ujú. mí la escritura teatral muchas veces es para mí una de las que más retos me plantean. Mi problema es como de momento no tengo pues ningún tipo de pues la literatura, evidentemente. Bueno, para mí es que todo es un engranaje que se va uniendo, pero sí que es Claro. verdad, si os fijáis en los momentos en los que ellas están unidas en la habitación, todo lo que ocurre es un momento que prácticamente se podría interpretar una obra de teatro, porque, y lo Mm. mismo que ocurre a lo mejor en el bar, o lo mismo que ocurre, porque son todo escenas con inicio, nudo, desenlace, con diálogos que, que van llevando a un fin y que tienen un reto en sí mismo y todo esto. Sí que por otro lado tiene un punto pop en el que metí toda esta parte del romance de Guillaume y todo esto para dar un Mm. poco de toque de comedia romántica francesa, que siempre me había gustado mucho y Ujú. que estuviese todo unido por este tipo de atmósfera, pero también con algo muy austero y muy español y un poco turbio, ¿no? Como que considero que podemos tener los españoles muchas veces, que es lo que lleva acarreando Maribel con ella misma. Sí, estaba pensando si acaso el nombre de Guillaume venía de la película de Guillaume Le Garçon, ¿no? A Table, que es una película que tuvo bastante éxito en Francia. Que a lo mejor te viniera.
Quería Guillaume porque ese dato. sí, que fuese un nombre así como muy, muy neutro Muy también, francés. porque es verdad que quería Sí, muy sí. francés y que no tuviese, que no pudiese saber ni siquiera si era blanco, si era negro, que no pudiese Mm, saber. mm, Toda la descripción era un poco así a propósito, porque en realidad ella lo que claro. termina es enganchándose a la idea de él, porque como no tiene nada y está completamente sola, Mm, pues los amores cuando uno está fuera, pues terminan siendo muchísimo más desgarrados, ¿no? Que creo que sí. sería cuando hay una protección. Ujú, así Sí que es es. verdad que Maribel Muy está también muy inspirada de gente. Yo tuve una amiga realmente que sí que fue con la idea de marcharse a Francia a hacer una tesis sobre la Torre Eiffel, que era a mí algo que me hacía mucha gracia y me reía ajá. con ella porque ella además hacía su tesis con el recientemente fallecido, desgraciadamente, Jorge Lozano. Y Mm, ujú, Lozano la veía, porque ella sí que fue a hacer una instancia, yo me fui directamente fuera y la miraba y decía, pero ¿por qué haces una tesis doctoral si tú eres más bien de coger una moto y recorrer el mundo, que realmente lo que pasó, porque ya lo terminó dejando y todo esto? Y entonces sí que fue un poco de partida, un poco lo que yo veía de ella, que me hacía gracia, lo utilicé para ir transmitiendo sentimientos, sensaciones y cosas que podía haber sentido cuando estuve fuera. sí. Muy bien, Julián. Pues muchísimas gracias. Paula, uy, Paula, madre. Perdón. Alba, perdóname. Eres la ponente. A ver, ¿quieres comentarnos algo sobre lo que hemos estado diciendo? Sí, bueno, me ha gustado mucho, Fernando, tu análisis de los personajes porque a mí me hubiese gustado hacer uno más extenso porque como tú bien has dicho, todos los personajes como que tienen una trama, tienen un desarrollo, no hay ninguno que sea plano al uso Mm, y por falta de tiempo pues no he podido analizarlos porque, por ejemplo, claro. el novio de Alessio, que el fotógrafo de espaldas, a mí me parecía un personaje muy Sí, interesante. O también sí, sí. el profesor de Maribel, a mí yo se lo comenté a Julia, que era un personaje que me daba ternura porque, o sea, es un profesor, pero no la machaca, en el sentido de estás haciendo una tesis y ves que tiene problemas y la intentas ayudar como, o sea, le das el toque de atención, pero no la machaca, ¿sabes? De decir, oye, mira, Sí, ponte es que con la introducción, porque yo creo que eso a la hora de enseñar, o sea, en cualquier ámbito, sea primaria, secundaria, universidad o lo que sea, es muy importante eso, eh, ser firme, pero no, es que no es hacer daño, porque la palabra no es hacer daño, pero es como, digamos, no ser cruel o mm, sobrepasarse, no hay que pasar una línea, digamos. Es ya. como... Sí, lo importante es que estos personajes, cada uno de ellos lleva arrastra además una historia sentimental detrás Sí, que acabas descubriendo en los diálogos que mantienen con ellos, ¿no? Y entonces cuando Monsieur Lemaitre le dice que no quiere volver a retomar la tesis doctoral, pues al final cede porque Maribel le toca una sí. fibra muy sensible y en fin, son cosas ya que dejamos para que la gente las descubra en la lectura, ¿no? Por eso decíamos que en esta novela, claro, cada personaje pues lleva su mundo en las manos, ¿no? Y entonces los vas descubriendo y te vas dando cuenta de que son muy humanos, efectivamente. También quería comentar otra cosa. Bueno, esto es un poco del final, pero no voy a adelantar nada. Simplemente quería Mm, comentar que, como bien ha dicho Julia, a mí la novela me recordaba un poco una comedia francesa, porque yo consumo mucho cine francés, y sobre todo el final me recordaba, porque digamos que los finales franceses no son como los finales del cine de americanos o de Disney, que todo termina súper bien, sino que muchas veces los finales franceses como que terminan abiertos como para que el espectador, digamos, elija. Y a mí el final me ha recordado un poco a eso, a final de comedia francesa, sí, sí. mm, Sí, y sobre todo es que hay varias influencias, pero otro también el personaje, como que a veces parece que es una novela así como más sociológica, pero en realidad
el personaje de Maribel, para mí, lo que pasa que a veces uno no se ubica porque eran personajes más masculinos, yo quería que fuese un personaje un poco más vinculado a un realismo sucio. Entonces, a todos los que la leáis y porque vais a encontraros en Maribel, no os preocupéis, os vais a sentir mejor porque Maribel es peor, es mucho peor que todos vosotros. Es una persona eh, con muchísimos defectos y muy impulsiva, muy sexual, ella se deja llevar por todas estas cosas de tener 20 años y que yo quería potenciarlo porque a veces es como, o sea, no era realmente, quería que ella fuese peor. Y aún así, porque siempre se habla ¿no? Que parece que uno tiene que ser, por eso decía, como en las tesis doctorales me apetecía un personaje que fuese así, para poder describir de esta manera el mundo universitario, porque si ella estuviese completamente ubicada, ya su historia sería otra. Está súper desubicada. Se demuestra, como veis, los que habéis estado las clases, que los personajes nacen en la conciencia del autor, como decíamos una y otra vez, ¿no? Y en este caso Julia Sabina pues nos está permitiendo, ¿no?, verificar ese proceso que habíamos visto con otros autores de la literatura del 20. Sí, a mí sí que me llamó la atención, ¿no?, esa dispersión en ocasiones, ¿no?, de ideas, y que digo, bueno, pues evidentemente está viviendo, por así decirlo, la ebullición de la edad, el sentirse atraída cosas y la ruptura sentimental que le ha influido de un modo tan manifiesto y que intenta de alguna manera, bueno, pues restañar, ¿no?, con la relación de este Guillaume, que también lógicamente tendrá un trasfondo que cuando lo descubres casi al final, más no vamos a decir a qué se refiere, uno se queda muy sorprendido, ¿no? Porque yo no pensaba, ¿no?, en cuáles eran las querencias, ¿no?, de Guillaume, hasta que poco a poco él va dejándose mostrar, ¿no?, en todas esas facetas de su dimensión, por supuesto. Claro. Bien, sí, Julia, dinos, por favor. No, nada, sí, que os agradezco Mm. mucho. No sé si tendréis más preguntas. Sí, eso quería yo ahora pasar un poco a los asistentes, porque muchas veces, bueno, pues sus aportaciones son sumamente valiosas, así que si habéis leído o algo os ha suscitado, ¿no?, la curiosidad para, para esta obra. Vale, y si no, pues nada. Sí, Yo solo animaos que... para leerla y hacerlo desde estas, digamos, perspectivas que hemos puesto en juego, ¿no? Lo cinematográfico, lo teatral, un poco el mundo pop, kitsch, en que se mueven los personajes. A lo mejor estaría bien releer Tres sombreros de copa o buscarla por ahí en algún estudio uno grabado para que vierais, ¿no?, esa identidad que se establece con Paula. Yo, Julia, es que también me siento fascinado por Tres sombreros de copa. Me parece una de las obras de teatro mejor escritas, ¿no?, del siglo XX, y la he estudiado muchísimas veces. Y por eso mismo, claro, enseguida cuando vi La deriva de Paula, cuando vi el salto que dio, y no es un salto alegórico, dije, es que Julia le pasa lo que a mí con Miguel Miura y con su primera obra de 1932, y entonces ahí entran, efectivamente, José Luis, ahí entra esa obra como modelo, ¿no?, para crear ese personaje. Bien, Y queréis... sobre todo, sí, sí. yo quería en un último momento que sí que, porque yo en realidad Miguel Miura me introdujo en algo que siempre me ha fascinado, que es el humor en los diálogos, en la literatura, es algo que siempre he Mm, buscado mucho en John Fante y todo esto. Y yo creo que sí que si hay algo que sorprende a veces de Vidas Samuráis es que es un personaje que directamente sí. parece como que va a ser una mujer joven y que te va a hablar de ir fuera y que va a ser todo penurias, pero en realidad Maribel, o sea, tiene mucho sentido del humor y eso era algo que quería Sí, trasladar y que, porque a mí el tema de la comicidad, o sea, que no es realmente de chiste la novela, pero tiene ese momento como una manera de poder alejarse, ¿no?, de todo lo que está viviendo el justo. humor. Ese humor.
Ujú. Efectivamente, que a veces tiene una deriva hacia lo absurdo, ¿no? Que es también importante justamente cuando ya las situaciones pues, son tan tensas como ese sistema universitario que has retratado paródicamente de maravilla, por supuesto. Maribel no tiene nada que ver con Maribel y la extraña familia. Ya ha dejado bien claro Julia que es un homenaje a una amiga. Ese otro personaje de Miguel Miura tiene otra dimensión, por supuesto. ¿Algún, algún comentario más que queráis aportar a esta obra? Ya veis que va teniendo al mismo tiempo una proyección fuera de España, que ha sido traducida al italiano, y las portadas son parecidas, ¿no? Aunque desde luego hay otros componentes, ¿verdad? Eso que he señalado de esa figura de Maribel un poco más rompedora desde la dimensión sexual, un poco más directa, se ve en la portada de Destino y me ha extrañado por eso al ver una Maribel más modosita, aunque tenga una copa de vino en la Garsanti en Italia, sobre todo porque tiene libros detrás, cosa que, por ejemplo, en la de Destino tiene Nada, un par de gatos, efectivamente, y la tetera, mientras que los de Garsanti han buscado. Bueno, en este caso, yo creo, y siempre lo digo, que esta presentación de las portadas corresponden más a las casas editoriales, ¿no? Estos son los umbrales de los que hablaba Genet, y que los autores tienen muy poco que decir. nada. ¿Has intervenido tú en las portadas? No, nada, no he tenido nada que ver. Sí, En el momento que, o sea, ya hay como un engranaje cuando dan ok al manuscrito efectivamente. y aparecen los informes de los lectores y dan el ok Sí. y todo esto, llega un momento que Ajá. los editores muchas veces lo que se centran es como encontrar esa portada. Yo no imaginaba para nada así, la verdad, ¿eh? Cuando lo vi dije, Dios mío, y sí, sí, esto va a estar bien, digo, pero así despatarrada, que no, que... Y luego debió ser que en Italia le gustó, pero no sé por qué, no lo he preguntado, por qué no, por qué Sí, de parece repente... mentira, ¿no? Porque para Sí, mí la portada española tiene más vínculos con el desenlace de la novela, precisamente por lo que tú acabas ahora de señalar, a fin de lo que ocurre, ¿no? Con la propia tesis que la portada italiana. Pero bueno, de algún modo cada casa editorial es un mundo, ¿no? Como dices, y estás en manos de ellos y ya no puedes intervenir para nada, ¿no? Son dos portadas preciosas en este sentido y a mí me han gustado también muchísimo de esta manera. Bueno, pues muy bien, así que Julia, mil gracias de verdad, porque ha sido muchas gracias. interesantísimo el diálogo que hemos mantenido contigo y a Alba, ¿no? Por proponernos esta obra, que como has visto ahora fue un acierto, porque yo les dejé a los ponentes que eligieran la novela que quisieran, y entonces hemos tenido un recorrido amplísimo por todas las tendencias de las novelas de 2020, ¿no? Y ella, bueno, pues se sintió muy identificada con razón con esta obra que nos ha permitido descubrirla, disfrutarla y compartirla contigo, que era lo importante. Con esto voy a poner final ya a la grabación y ya para